Muy bien. Veremos el tema de permutaciones y combinaciones y cómo poder resolverlo. Primero iniciaremos viendo la definición o el concepto de cada una de ellas. Para poder entender lo que es una permutación, es necesario definir lo que es una combinación y lo que es una permutación para establecer su diferencia y de esta manera entender claramente cuándo es posible utilizar una combinación y cuándo es posible utilizar una permutación al momento de cuantificar los elementos de un determinado evento. ¿Qué es una permutación? Es todo aquel arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituye dicho arreglo. En permutaciones, el orden o la forma en que se asignan las combinaciones importa mucho para diferenciar de una combinación. Podemos observar entonces lo que es acá la forma de determinar las permutaciones a través de esta ecuación o fórmula que tenemos acá en la parte de abajo, ¿sí? Esta parte es la que nos dice cómo encontrar una permutación, ¿sí? Este símbolo es el símbolo de factorial y veremos también cómo se resuelve el símbolo de un factorial. La combinación, por su parte, es un arreglo de elementos en donde interesa el lugar o posición que ocupa cada elemento o cada arreglo. Se está formada por un contenido de los mismos y nuevamente en este caso tenemos lo que es la ecuación para poder determinar las combinaciones, ¿sí? Y acá debemos de tomar en cuenta nuevamente lo que es el factorial. Veremos cómo aplicar cada uno de estos tres términos: factorial, permutaciones y combinaciones. Veremos unos ejemplos cómo poderlos resolver. Para iniciar con la parte de ejemplos, veremos qué es el factorial y cómo poder resolver. El factorial es una operación que nos permite cuantificar cuántos sucesos tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí me dice 3 factorial. Se simboliza de esta manera y significa que yo voy a venir y voy a multiplicar cada valor de estos de que anteceden al 3 de la siguiente manera. O sea, 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Siempre va a ser a partir del número y llegado hasta el número 1. Si yo multiplico, en este caso, lo que tengo ahí, 3 por 2 por 1, vamos a obtener 3 por 2, 6, por 1, 6, que el resultado de 3 factorial me da 6, ¿sí? Luego, 2 factorial vendría a ser 2 por 1. Por lo tanto, el resultado de 2 factorial es 2. Si yo lo que quiero resolver ahora es el factorial de 15, que es un número mucho más grande, tendría que hacer 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, hasta llegar a 1. Ese es el procedimiento para poder resolver el factorial. Pero imaginemos que lo queremos hacer, se puede hacer en nuestra calculadora, irlo haciendo 15 por 14, por 13, por 12, o también lo podríamos hacer mentalmente, claro, se puede. Pero como ya es un valor bastante grande, vamos a dar cuenta, el resultado también va a ser bastante grande. Entonces acá podemos utilizar nuestra calculadora y buscar la tecla de factorial, que en este caso, ¿sí?, la tenemos acá arriba, que aparece como X factorial, en amarillito, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es presionar 15, presiono la tecla de Shift, y luego presiono la tecla esta de inversa, porque en la parte de arriba aparece factorial, y ya me aparece el símbolo. Le doy igual, y este es el resultado de
realizar toda esta multiplicación, que incluso la calculadora me lo da con punto decimal, pero si observamos bien, al final me lo da con potencia base 10. O sea que es un número demasiado grande, porque me está dando que el exponente de la base es, en este caso, 12. Así es como determinamos el factorial de un número. Nuevamente, veamos. Si yo quiero obtener 7 factorial, como estamos viendo cómo resolver el factorial, yo tendría que venir y decir 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si yo lo resuelvo, acá normal, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, normal, en mi calculadora, una multiplicación normal, vamos a obtener que el resultado para este caso es 5040. ¿Sí? Ese es el resultado, 5040. Y lo podemos verificar simple y sencillamente. Colocamos 7, Shift, y la tecla de factorial, que es esta que está aquí arribita, ya nos sale el símbolo, y verificamos y me da exactamente el mismo resultado, 5040. Entonces esa es la tecla a utilizar factorial. Continuaremos entonces ahora en el tema de las permutaciones. ¿Sí? Acá tenemos la ecuación para poder determinar una permutación utilizando esta ecuación. Y vamos a ver cómo aplicarla, cómo poderla resolver. Para lo cual vamos a colocar unos ejemplos y así poder ver cómo trabajar lo que son permutaciones. El trabajo de las permutaciones y las combinaciones es muy similar, porque si nos damos cuenta, la ecuación va a ser la misma. Entonces tenemos acá dos ejemplos. Ok, en este caso, si nos podemos fijar, tenemos 4 que es la cantidad más grande y 3 es la cantidad más pequeña. En este caso, ejemplo, si yo digo, quiero realizar con 4 letras, ¿sí? Con 4 letras, arreglos de palabras que tengan sentido, pero que solo se lleven 3. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo 4 letras y esas 4 letras son estas. Y ahora quiero organizar arreglos de palabras que únicamente sean de 3 letras. Puede que tenga sentido o no puede que tenga sentido. Y eso es lo que vamos a analizar. Porque si tiene sentido, yo puedo escoger la palabra amo, por ejemplo. Pero puede que no tenga sentido y yo puedo decir Mao. Ahí es una palabra sin sentido, pero cumple. De las 4 estoy utilizando. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que me permite resolver una permutación, ver la cantidad de arreglos que se pueden formar. Verificamos acá esto ingresando 4 factorial, como ya vimos cómo se trabaja el factorial, y acá 4 menos 3 factorial. Y lo que primero que debemos de hacer es sustituir en la ecuación los valores indicados. Luego, podemos resolver el 4 factorial, que sería 4 por 3, por 2, por 1, o podemos colocarlo como vimos en nuestra calculadora, y en este caso nos da que es 24. 4 menos 1, 4 menos 3 es 1. Factorial es 1. Por lo tanto, el resultado es 24. 4 permutación 3 me da el resultado 24. O sea que, si nos damos cuenta, la permutación no necesariamente tiene que tener sentido, ¿sí? Yo puedo armar todas las, por ejemplo, aro sí puede y tiene sentido, pero
puedo colocar de la forma que yo quiera. La cuestión es que saldrían 24 combinaciones de letras, pero puede que tenga sentido o puede que no tenga sentido. Esa es la diferencia entre una permutación y una combinación. Lo vamos a ver también, este mismo ejemplo, vamos a dejar las letras, pero resuelto a través de una combinación. Mientras tanto, veamos este otro. 5 factorial y en la parte de abajo 5 menos 2 factorial. 5 factorial nos da de resultado 120. 5 menos 2 es 3. Factorial nos da de resultado 6. Si yo divido 120 dentro de 6, me da un resultado de 20. Por lo tanto, 5 permutación 2 es 20. Ahora bien, también las permutaciones, ya vimos cómo resolverlas aplicando nuestra ecuación, las podemos resolver con nuestra calculadora. En algunas aparece a la par acá abajito, esta es la tecla de combinación y la que está arriba, o sea, al presionar Shift, sería la tecla de combinación. Y en otro tipo de calculadoras, la tecla de combinación y permutaciones aparece arriba de los signos más menos o del por y el dividido. Ahí puede aparecer la tecla de combinación. ¿Cómo la colocamos? 4, como es permutación, yo presiono Shift, la tecla y luego 3. Y si se da cuenta, me aparece 4 permutación 3. Le damos igual y me da de resultado 24, que es el valor que habíamos obtenido acá. Y si yo lo cambio, 5 permutación 2, como es el del otro lado, nos da el resultado 20. Quiere decir que lo que estamos trabajando acá lo podemos comprobar y está resuelto correctamente. Ahora veremos lo que son las combinaciones. Y si nos damos cuenta, existe un pequeño cambio en la ecuación de la combinación y es esta parte de acá, ¿sí? Es lo único que cambia en la ecuación. Lo colocamos, como está diciendo, 4 factorial. En la parte de abajo, 3 factorial multiplicado por 4 menos 3 factorial. Así es como lo debo de escribir al momento de estar ingresando los valores en mi ecuación. Sabemos que al momento de realizar 4 factorial me da un resultado de 24. Y que 3 factorial, en este caso, me da el resultado de 6. 4 menos 3 es 1, factorial es 1. En otras palabras, me queda 24 dividido 6 por 1, 6. Si yo divido 24 dividido entre 6, obtengo que el resultado en este caso es 4. En el anterior nos había quedado 24 permutaciones, porque yo les decía, las combinaciones que pueden resultar tomando esta palabra, ¿sí? Que son, en este caso, 4 letras, pero lo hacíamos agrupar de 3 en 3. Y en el anterior nos dimos cuenta que salían 24, porque podía que tuviera sentido o no. Mientras que en las combinaciones son las palabras que sí tienen sentido. Por ejemplo, amo, aro. Y yo tendría que ver cuáles otras palabras sí tienen sentido al momento de encontrar. Y van a ser únicamente 4. ¿Sí? Ahí se reduce la cantidad. Porque acá yo puedo ver que ya hay una restricción en las combinaciones. Si vemos este otro, que era los mismos datos, solo que resuelto en permutaciones, tenemos 5 factorial, 2 factorial, 5 menos 2 factorial. Habíamos visto que al resolver 5 factorial nos daba un resultado de 120. 2 factorial es 2 y 5 menos 2 es 3 factorial, 6. 120, 2 por 6 es 12. Si dividimos, me queda un valor de 10. Ahora bien, también esto se puede resolver a través de nuestra calculadora. Con la tecla presionamos, por ejemplo, 4,
Acá no tendríamos que presionar Shift porque ya está la tecla colocada. Ahí ya me aparece la tecla de combinación. Le damos y me da el primer resultado, que es 4. Y si probamos con el otro 5, combinación 2, le damos y me da el resultado, que es 10. Esa sería la forma de poder resolver una permutación o una combinación.